Tu sistema RAG tiene dos partes que hay que evaluar. La primera es el retrieval, que es la parte que saca los documentos o chunks o lo que quieras, como quieras llamarlo, pero que saca la información de tu base de conocimiento. Hay que evaluar si está sacando lo que tiene que sacar, lo correcto, y si no está sacando lo que no tiene que sacar. Porque si tu RAG nunca recupera los fragmentos que tienen la información, un LLM no puede hacer nada con eso. No va a inventar, en realidad sí puede inventar información. Por eso hay que pasarle la información real. Y si tu RAG está sacando mucha información que no es relevante a la pregunta o a lo que quieres responder, el LLM simplemente se va a llenar de basura y vas a llenar el contexto con cosas que son irrelevantes. La segunda parte que hay que evaluar es la que genera la respuesta. Porque si es que tu retrieval funciona perfecto y recuperaste todos los documentos que responden a la pregunta, luego es la tarea del LLM de responder bien. Entonces, aunque tengas toda la información necesaria, si tu respuesta aún no es la correcta o el LLM se está inventando cosas, es porque la generación está fallando. Ahora, ¿por qué necesitas hacer evals o un proceso más formal para evaluar esta cosa cuando podrías simplemente hacer lo que se llama vibe checking, de tú chequear las respuestas, tú preguntarle a tu agente o a tu chatbot o a tu IA y ver cómo responde y decir, ah, está bien, está mal? Eso yo creo que es lo que el 98% hace hoy en día con agentes, incluso los que están en producción, pero eso no está bien, por las siguientes razones. Primero, porque no escala. En producción vas a tener miles de preguntas de tus usuarios, incluso muchas, que no se te ocurrieron a ti. Los usuarios son muy buenos para hacer preguntas que no se te ocurren. Así que tu set o tus pruebas, tú probando personalmente, no escala. Segundo, no es repetible. Si tú pruebas tu agente hoy, te da un resultado y dices, ah, está muy bien. Después lo vuelves, haces cambios, cambias el prompt, cambias el modelo, quizá ahora llegó GPT 5.8, y lo vuelves a probar en un mes más o en 3 meses más. ¿Las respuestas que te da son mejores o son peores que las que te dio antes? Primero dijiste que estaba bien, o se sintió que respondía bien, pero ahora con los cambios, ¿está mejor, está peor? Pruebas así de solo chequeo no son repetibles. Y tercero, es súper subjetivo. Lo que te parece a ti bien ahora puede que no te parezca bien mañana. O puede que al usuario real no le parezca bien. Me ha pasado muchas veces en que lanzamos el agente y todo funciona bien. El cliente dice, ok, está funcionando perfecto. Pasa un mes o algo de tiempo de uso y dicen, ¿sabes qué? Está respondiendo, no sé, muy cordial. O hace muchas preguntas de vuelta al final. ¿Podemos cambiarlo? Entonces estas cosas siempre están cambiando y una evaluación no puede ser subjetiva. Los evals en RAG tienen una similitud con las pruebas unitarias. Tú escribes tu código, tus funciones y agregas unit tests, pruebas unitarias, para ver que funcione bien. El problema es que con RAG y cuando metemos LLMs, como el LLM es no determinístico, se hace mucho más necesario poner tests, que en este caso serían los evals, porque es un mundo más impredecible. Entonces, al principio, yo la verdad, no sé, 3 años atrás, pensé que no era tan necesario y los primeros proyectos no tenía evals. Hacía vibe checking, comprobándolo. Y después le decía al cliente, al usuario, pruébalo y me dices qué tal. Y me encontré con muchas de estas cosas que les mencioné. Hacía cambios, salió un nuevo modelo, cambiaba el prompt o el cliente me decía, ¿sabes qué? No está funcionando bien. Yo hacía un cambio en el prompt. Después no tenía métricas para decirle que, mira, mejoró esto, empeoró esto. Era más bien como, ¿puedes probarlo, por favor? Entonces me di cuenta que eran necesarios estos evals y me di cuenta de todo el mundo que había sobre cómo aplicarlos, qué métricas aplicar, qué algoritmos, qué frameworks. Por otro lado, también veo que hay más, o vi que hay más movimiento porque es un área que está en desarrollo actualmente. Se está viendo cómo evaluar en su momento LLMs, llamar simplemente, y ahora ya se está viendo cómo evaluar agentes. Ok, ya, entonces vamos a las métricas. Primero tenemos precision o precisión. ¿Qué es lo que mide? Mide la proporción de documentos relevantes que trajo comparados con todos los que trajo. La fórmula es los documentos realmente relevantes divididos los documentos realmente relevantes más los documentos que no eran relevantes. Si esto es 1, quiere decir que habían 0 de los no relevantes y la precisión es perfecta. Lo importante es tratar de llevarlo a que sea 1. Ahora un punto que puede ser confuso, o para mí fue confuso al principio, que con todo esto de vals decían los documentos, los chunks, en verdad siempre hablan de documentos. Pero documentos tienen que verlo como simplemente el fragmento de conocimiento que se saca. Si es que tú tienes tu RAG es separar un PDF en partes, en chunks,
Cada uno de esos chunks sería uno de estos documentos. Lo que se compara, por ejemplo, en Precision es cuántos de esos chunks eran realmente necesarios para responder la pregunta del usuario sobre el número de esos chunks que eran necesarios, que eran realmente tenían información, más los chunks que sacó tu sistema de RAG que no tenían información relevante. Al final voy a poner ejemplos de estos, pero para que no se alargue tanto el video, voy a seguir por ahora. La segunda métrica es recall. Recall mide la proporción de documentos relevantes que trajo. La fórmula es los documentos realmente relevantes o chunks. De ahora en adelante voy a decir documentos, pero recuerden que puede ser un chunk. No quiero que se confundan y que piensen que es un PDF entero o un doc entero y compara estos PDFs. No. Cuando diga documento es un pedazo de la información que ustedes van a sacar con su RAG. Ya, entonces recall la cantidad de documentos que realmente son necesarios para responder la pregunta, dividido la cantidad de documentos que son necesarios, más la cantidad de documentos que no son necesarios. ¿Se entiende? La diferencia aquí es que medimos la proporción de documentos relevantes que trajo. Esto es crucial cuando no traer documentos que debería haber traído es costoso o dañino para el sistema. Por ejemplo, un chatbot legal que hable de leyes, se le pide información sobre un caso y te trae 3 documentos, pero le faltó uno, que era la sentencia judicial, por ejemplo, que era súper importante. Eso claramente va a hacer que no funcione, o sea, que la respuesta que entregue no sea valiosa, porque le falta un documento muy importante. Es distinto a Precision, en que, por ejemplo, en este mismo caso, imaginemos que este chatbot sacó todos los documentos relacionados al caso que estaba preguntando el usuario, incluido la sentencia, pero además trajo un par de documentos que eran de otro caso judicial. Entonces ahí la precisión es menor. Entonces ahí está la diferencia entre precision y recall. Luego tenemos otra que es hit rate, la proporción de queries donde al menos un documento es relevante en un top definido. Por ejemplo, tú quieres medir que, en el caso del chatbot legal, que traiga la sentencia judicial y que la traiga en la posición número 1. Entonces, si la trae pero en la posición 10 y tu rack funciona con top 5, estaría fallando. El hit rate sería malo. Bien, esas son algunas de las métricas de retrieval. Ahora tenemos las métricas de generación. Aquí les voy a mencionar dos que son las más útiles. Primero es faithfulness, que traducido al español sería fidelidad. ¿Qué nos responde esta métrica? Si la respuesta se apega al contexto recuperado o el modelo simplemente inventó lo que estaba diciendo. Este se puede ver como el detector de alucinaciones, porque una respuesta puede sonar perfecta, pero tener fidelidad o faithfulness muy baja porque se lo inventó todo. Entonces, si tú le das todo el contexto necesario, en el caso del bot legal le das todas las causas judiciales, los documentos y todo lo necesario, pero inventa la respuesta, tu retrieval funciona perfecto, pero la generación falló en faithfulness. Entonces se inventó todo aun cuando tenía el contexto necesario para responder bien. La segunda métrica es answer relevancy, que es la relevancia de la respuesta. Esto responde a la pregunta de si la respuesta de verdad contesta lo que se preguntó. A veces el modelo responde algo cierto y fiel al contexto de lo que se sacó, pero que no respondía a la pregunta. Entonces, le pasaste el contexto correcto, respondió usando la información que le pasaste, pero respondió otra cosa. Ahora vamos a ver cómo implementar esto usando el framework Ragas. Primero les voy a mostrar Ragas, que si se van a ragas.io van a ver una bonita inicialización de página. Ragas es un framework para evaluar tu RAG. Para instalarlo en Python simplemente hacen pip install Ragas. Y en Docs pueden encontrar más información sobre qué métricas pueden medir, cómo funciona y todo eso. Vamos al código ahora. Aquí tengo un proyecto donde creé una base de conocimiento ficticia. En realidad le pedí a Claude que la cree. Es para el producto Nimbus Cloud que vimos en el otro video sobre técnicas avanzadas de RAG. Si no lo han visto, denle una mirada. Lo voy a dejar por ahí arriba. Bueno, este Nimbus Cloud es un SaaS, una plataforma ficticia de almacenamiento y colaboración de archivos en la nube. Bueno, tiene muchas secciones. Cambio de plan, métodos de pago, reembolsos, ¿qué más? Roles, administración de equipos,
preguntas frecuentes. De hecho, esto es un Markdown que lo cargo en el código Python. Pero ya, esa es nuestra base de conocimiento. Y como les mencioné anteriormente cuando hablamos de documentos, es lo mismo que estar hablando de chunks. Es como ustedes dividen su base de conocimiento. En este caso, vamos a separar primero por chunks fijos de, les digo de inmediato, aquí, 250 caracteres fijos. Entonces, separa aquí 250, corta, 250, corta, 250. Eso sería un documento, otro documento, otro chunk. Esos son los que se transforman a vectores y se guardan en la base de datos de vectores, que en este script de ejemplo es en memoria, pero eso da lo mismo en verdad. Ya, vamos a ver el script. Tiene otras cosas, pero lo importante está aquí abajo y lo importante también es ejecutarlo. Vamos al main. Aquí empieza main. ¿Qué es lo que hace? Voy a primero pasar por el script rápidamente y después vamos a ir puntualmente viendo cada parte. Primero, indexa la base de conocimiento. Knowledge Base es lo que ya les mostré, es este Markdown. Y bueno, aquí le paso la Chunk Strategy, que tengo dos métodos acá. Uno que es ingenuo, que es Rag Naive, donde separa por caracteres fijos. En el otro video explico por qué se le llama ingenuo o naive. Y luego está el modo mejorado, donde separa la base de conocimiento por secciones. Que sería, si hablamos de Rag avanzado, sería un chunking por secciones de documento. Miren el otro video. Ya. Entonces, primero, indexamos la base de conocimiento. Esto es cuando ustedes agarran sus documentos, su información, la separan en chunks y la guardan en la base de datos de vectores. Luego corremos el RAG sobre cada pregunta y armamos las muestras que la vamos guardando aquí y se usan más tarde. Entonces, aquí es donde usamos el dataset de evaluación, que esto es muy importante. Nuestro dataset de evaluación, esto es algo que tienen que hacer ustedes, ojalá manualmente, con un humano. Tenemos la pregunta y el ground truth, que es como la verdad absoluta. Esto es la respuesta correcta a la pregunta. Por eso es necesario que la haga un humano. Sería ideal que la haga un humano. Porque si ponen a un LLM a responder, puede que alucine y pierda el sentido esto. Ya, entonces en su dataset de evaluación tienen muchas preguntas y tienen las respuestas. Por ejemplo, pregunta, ¿por qué el plan Enterprise tiene respuesta en menos de una hora? Y la respuesta real, basada en el Knowledge Base, es porque incluye soporte prioritario ya que los clientes Enterprise requieren una respuesta garantizada en menos de una hora. Otra, ¿qué significa el error 4021? Significa que se excedió la cuota de almacenamiento, hay que liberar espacio o subir de plan. Si busco aquí en el Knowledge Base el error 4021, me dice cuota de almacenamiento excedida, libera espacio o sube de plan. Es súper concreto en la base de conocimiento. Y la respuesta que nosotros escribimos, que es como debería responder al sistema, es que se excedió la cuota de almacenamiento y hay que liberar espacio o subir de plan. Libera espacio o sube de plan. Entonces dice exactamente eso. Bien, seguimos. Por cada una de estas preguntas buscamos el contexto para responderla con toRag y después generamos la respuesta con toRag. Entonces, esta parte estaría usando lo que es tu app real, tu backend o lo que sea que realmente es tu RAG. Aquí en este script, bueno, eso es otra cosa. Este script de evaluación es paralelo al código de tu app. Imagínenlo como un unit test. Tú tienes todas tus funciones, todo tu RAG, tu generar respuesta, todo eso en tu backend aquí y quieres evaluar esto. Entonces tienes que crear un script que llame a estas cosas. ¿Ok? En este caso, como es un script de ejemplo para este video, el generate answer está aquí mismo, pero en verdad esto debería estar en un proyecto afuera o paralelo. Entonces todo tu código de backend real está por acá y el script lo tienes aquí abajo y esto llama a las funciones oficiales, porque eso es lo que estamos evaluando. Ya, tenemos nuestro set de evaluación y por cada una de las preguntas la respondemos con nuestro RAG. En esta parte saco los documentos o los chunks que responden la pregunta, que, insisto, es como el sistema real funcionaría, y tenemos un context que guarda los chunks, y luego generamos la respuesta con el LLM, que es como tu app lo haría. Esto sería tu prompt real de la app y cómo contestaría la pregunta con el contexto que se le pasa. Insisto en esto porque es relevante, tienes que usar tu sistema y generar las preguntas, generar las respuestas, perdón, generar el contexto y generar las respuestas como realmente tu aplicación lo generaría en producción. Ya, y una vez que tienes esto, lo guardas en tus samples o en un arreglo, donde tienes la pregunta que hizo el usuario,
el contexto que recuperó tu RAG, la respuesta que generó tu sistema, y la referencia, que es el ground truth, que es la respuesta que tú escribiste en tu eval dataset, o sea, la respuesta real. ¿Cómo debería? La respuesta real. Eso es el concepto. Repito de nuevo. Esta es la pregunta que haría un usuario y que está en tu dataset. Estas dos se generan con tu sistema, realmente. Este es tu RAG. Y el último campo es la referencia que la sacaste del dataset, que es la respuesta correcta. Ya tenemos eso y ahora empezamos a evaluar, a usar las métricas. Aquí vamos a iterar en los samples, que es lo que llenamos acá arriba. Sacamos la pregunta, sacamos el contexto, sacamos la respuesta y sacamos la referencia. Aquí imprime algunas cosas que después lo vamos a ver en acción. Y primero calculamos context precision. Esto es distinto a precisión, porque precisión o precision la expliqué al principio, pero esta métrica es context precision, o sea, es la precisión del contexto, que en términos de ragas es un promedio de la precisión de todos los documentos. O sea, responde a la pregunta, ¿cuán relevante es el contexto recuperado para la pregunta? Repito, ¿cuán relevante es el contexto recuperado para la pregunta? Recuerden que aquí en contexto está lo que nuestro RAG sacó. Después lo vamos a ver funcionando y vamos a ver el score y el razonamiento. Pero ese es el primero. Después sacamos context recall. Aquí fíjense que le pasa la pregunta, le pasamos el contexto y la referencia. Digo esto porque en otras partes se pasa otras cosas. Luego, context recall. Bueno, responde a la pregunta. Está tu sistema RAG trayendo todo el contexto relevante para responder la pregunta. Y aquí lo que hace Ragas, que esta pregunta es conceptual, es cómo funciona, qué es lo que trata de responder el context recall. Pero Ragas, internamente, en verdad lo que está preguntando, o más bien lo que está preguntando, es cuántas afirmaciones del reference están en el contexto. Lo van a entender en un momento. Le pasamos pregunta, contexto y referencia. Luego seguimos bajando. Siguiente métrica, faithfulness, que responde a la pregunta, ¿es la respuesta fact-checked contra el contexto o es una alucinación? O sea, lo que nos respondió tiene un soporte en el contexto que recuperamos o inventó. Y finalmente, answer relevancy, que nos va a decir si es que la respuesta es relevante. Realmente responde a la pregunta. Y aquí escribí esto para que no se me olvide mencionar cómo funciona el answer relevancy en Ragas, que es que el LLM genera preguntas desde la respuesta y se compara por similitud de coseno, o sea, del vector cuán lejos está, con la pregunta original. Es algo bien ingenioso, pero van a ver cuando lo usemos que genera que la métrica casi nunca sea 1, sea menos, pero lo vamos a ver en un momento. A Answer Relevancy se le pasa solamente la pregunta y la respuesta. Y a Faithfulness se le pasa la pregunta, la respuesta y el contexto. Si se fijan, no se le pasa la referencia, porque en estas dos necesitamos evaluar la generación, la respuesta. En estas no evaluamos la respuesta, solamente evaluamos el contexto que se recuperó. Ya, vamos a ejecutarlo. Esto se va a demorar un poco porque hace llamadas a LLMs. Y no solamente eso, también convierte a embeddings. Convierte a embeddings la base de conocimiento y las respuestas también. Y bueno, en verdad ustedes, esto yo lo estoy guardando en memoria, en mi script de prueba. ¿Dónde está? Aquí arriba, Tiny Vector Store. Un vector store mínimo en memoria. Entonces yo termino el script y la memoria se borra. Entonces el knowledge base desaparece. Lo ideal sería que, o en producción, ustedes siempre van a tener su knowledge base ya guardado, lo van a reusar. Entonces se ahorrarían el paso de estar convirtiendo el knowledge base en embeddings cada vez. Ahora voy a pausar el video para que termine y luego volvemos. Aquí está el resultado, una tabla bien bonita con cada una de las preguntas y las métricas. Vamos a empezar con, por ejemplo, este. ¿Qué opciones de inicio de sesión seguro ofrece Nimbus y en qué planes? El Context Precision me dijo que es 0. Vamos a ver por qué. Esta es la pregunta. El contexto recuperado fueron 4 chunks. Entonces la pregunta era relacionada a inicio de sesión seguro y en qué planes. Estos son los 4 chunks. Tenemos uno que está cortado. Este acuérdense que es el RAG naive. Parte del plan Enterprise. Punto. Es compatible con Okta, Azure Active Directory, Google Workspace, bla, bla, bla. El procesamiento automático permite crear. Ya, y esto, la pregunta era: ¿qué opción de inicio de sesión seguro ofrecen? Ya.
Que habla de Okta, todo esto sí son para inicio de sesión seguro. Después, el segundo chunk nos habla de, varias hablan de planes, almacenamiento para que un retiro ingenuo tenga planes y precios Nimbus. Este no tiene nada que ver. Esto incluso agarró la introducción que puso Claude aquí. Distractores, eso. Habla de esta parte. Dice, varias hablan de planes. No sé por qué sacó eso ya. 3. El cifrado de extremo a extremo está disponible solo en Enterprise y debe activarse manualmente, bla bla bla. Después, esto es un error. Mira, cortó el error así, 5031. 5031. El servicio está temporalmente en mantenimiento, reintenta en minutos. Está raro el chunk. El servicio está temporalmente en mantenimiento. Ah, esto es porque el chunk incluía seguridad y cifrado Nimbus. Cifra los ratos. Ok. Porque el chunk contenía esto y esto. Ya, entonces la respuesta al RAG dice Nimbus ofrece estas opciones de inicio de sesión seguro con sus planes. Dice inicio de sesión único mediante bla bla bla, compatible con, que es real, lo sacó de aquí, aprovisionamiento automático desde el proveedor de identidad. También habla del aprovisionamiento acá, que en verdad es el primer chunk que saca todo. Ahora, ¿por qué Context Precision es cero? Aquí, como les dije, es Context Precision de ragas. Entonces, analiza cada uno de los chunks. El chunk cero, ¿es útil o no es no útil? Dice que no es útil, porque el contexto menciona la compatibilidad de Nimbus con proveedores de identidad, bla, bla, bla. Dice, pero sin embargo no menciona explícitamente la verificación en 2 pasos ni su disponibilidad en todos los planes, como se afirma en la respuesta. Por lo tanto, el contexto solo es parcialmente útil para la respuesta dada. O sea, el contexto de este chunk es parcialmente. Porque si vemos la respuesta de referencia, acuérdense que esta métrica no usa la respuesta entregada, no usa la respuesta generada por el RAG. Estamos evaluando el contexto en precision. Entonces le faltó el 2FA en ese chunk. Por lo tanto, decide que no es útil. Porque es binario, es 0, 1. Y así con los otros. El chunk 1 tampoco dice que es útil porque no contiene nada. En verdad este era re malo, este chunk. De hecho no sé por qué está ahí y por qué está en segunda posición. El tercer chunk tampoco era útil porque no menciona las dos cosas que tiene la respuesta original, el ground truth, y así. Bien, para no seguir alargando esto. Entonces Context Precision es cero. Yo culpo principalmente al chunking naive. Ya, vamos a ver otro. Este fue cero. Ahora vamos a ver recall al mismo. Ok, analicemos el mismo. 0.5. Esto acuérdense que en Raga se evaluaba cuántas afirmaciones del reference están en el contexto. Esta es la referencia, es la respuesta, la verdad. Entonces, recall nos tiene que decir cuántas referencias de acá están en el contexto. Y nos dice, hay 2 referencias en la respuesta que nosotros dimos. Uno, la verificación en 2 pasos está disponible en todos los planes. Esto es lo que dijimos acá, la verificación en 2 pasos está disponible en todos los planes. El contexto no menciona explícitamente la verificación en 2 pasos, ni su disponibilidad en todos los planes. No hay evidencia directa en el contexto para atribuir esta información, esta afirmación, no cubierta. La otra afirmación es del inicio de sesión único, el SSO. Esto sí se menciona en el contexto. Entonces está cubierta. Por lo tanto, promedio es 0.5, lo cual no es bueno, porque esta información no la mencionamos y podría ser súper importante. De hecho, en este caso en particular, podría decir que es importante. Si yo soy un usuario y estoy decidiendo comprar este o pagar por este SaaS, sería relevante que me digan que tiene verificación en 2 pasos. Bien, uy, las métricas de esta salieron bien malas. Ya vamos a seguir. Vamos a ver por qué Faithfulness es tan bajo. Aquí acuérdense que usa la respuesta que dio. Y la respuesta fue: Nimbus ofrece estas opciones de inicio de sesión seguro con sus planes. Inicio de sesión único mediante SAM 2.0. Solo en el plan Enterprise. Compatible con Okta, Google OneLogin. Aprovisionamiento automático desde el proveedor de identidad. Crear y desactivar cuentas sin gestionar manualmente en Nimbus. Solo en el plan Enterprise. Y aquí que nos dice que alucinó un montón. Vamos a ver por qué. Dice, alucinación. Nimbus ofrece inicio de sesión único mediante SAM 2.0. El contexto menciona compatibilidad con Okta, Azure, Google y OneLogin, todos proveedores de SSO mediante Blob, pero no menciona explícitamente SAM 2.0 ni el término inicio de sesión único. Efectivamente, no menciona SAM 2.0, el contexto, ni inicio de sesión único. Wow.
O sea, que sí inventó lo de SAM 2.0. Ya, no voy a leer todas las alucinaciones porque estaríamos aquí 2 horas. Pero voy a irme a la última. Alucinación. El aprovisionamiento automático mediante SCIM está disponible solo en el plan Enterprise de Nimbus. El contexto menciona que el aprovisionamiento automático está disponible solo en el plan Enterprise, pero no menciona el protocolo SCIM. Vamos a ver. El contexto efectivamente no menciona SCIM. No dice nada de eso. Y lo escribió. Y lo escribió aquí. Aprovisionamiento automático SCIM desde el proveedor de identidad. Claro, eso lo inventó. Ya. Y bueno, Answer Relevancy, vamos a verlo en esta misma pregunta que ya estamos viendo, que es 0.97. Y acuérdense que esto genera 3 preguntas usando la respuesta para buscar la similitud con la pregunta original. Y aquí vemos que, bueno, si generó las 3 mismas preguntas, lo cual no es tan útil. Pero esto pasa porque en este caso la pregunta es bien... La respuesta, perdón. No se pueden crear tantas preguntas. ¿Cuál fue la respuesta aquí? Nimbus ofrece estas opciones de inicio de sesión seguro con sus planes. Y la pregunta que generó es, ¿qué opciones de inicio de sesión seguro ofrece Nimbus y en qué planes están disponibles? ¿Qué opciones de inicio de sesión seguro ofrece Nimbus y en qué planes? Que es, verdad, exactamente muy parecida a la pregunta original que hicimos. Repito, Answer Relevancy. Ragas genera un LLM, en verdad. Genera 3 preguntas usando la respuesta que entregó tu RAG. Y dice, las preguntas que genere mirando la respuesta, si es que son muy similares a la pregunta original, significa que el answer relevancy es alto. Y aquí generó las 3 preguntas súper iguales a la pregunta original. Varios son, bueno, acá hay uno distinto. Pregunta 1 es, ¿cuál es la duración de cada plan? ¿Cuál es la duración por cada plan? Enterprise. Y después generó una tercera, ¿cuáles son los periodos de trial, de prueba, de los planes? Y la pregunta original era, ¿cuántos días retiene la papelera los archivos borrados según el plan? Si se fijan, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque miró Ragas para generar estas 3 preguntas, miró la respuesta que generó tu RAG. Y la respuesta es esta. Starter 30 días, Pro 30 días, Enterprise 180 días. En verdad no dice días de qué. La respuesta no dice. Quizás aquí lo que alguien analizando esto diría, ah, mira, nuestro sistema de RAG sería bueno que incluya como un encabezado antes, en este caso, diciendo, en este caso, por ejemplo, a continuación te muestro los días que retiene la papelera los archivos borrados según el plan, bla, bla, bla. O quizás no, la verdad que a mí, personalmente, no me gustaría que me repita la pregunta, si es que soy usuario. Pero quizás debería hacerlo, no sé, ahí hay que ir viendo. Por eso estas cosas de RAG y de LLMs son un trabajo largo. No es que tú terminas y se entrega. Hay que estar analizando las respuestas y modificando e iterando. Este video ya está muy largo, así que quería cambiarlo a modo no ingenuo, sino a modo mejorado, en que el chunking era, oye, vamos a hacerlo, modo mejorado. Solo para ver si estas métricas mejoran. El modo mejorado, voy a correrlo. Modo mejorado es cuando hace el chunking por Markdown headers. Entonces, este es un chunking, este es un chunk, perdón. Este es otro chunk, este es otro chunk y los convierten en embeddings. Entonces no quedan cosas cortadas. Que eso lo hace mejor en verdad, el chunking. Mientras esto está corriendo, no olviden suscribirse. Es un momento perfecto para que aprieten suscribir. Y también le den like, ¿por qué no? Y comentar si es que quieren. Porque voy a seguir subiendo videos sobre cómo hacer agentes con IA, cómo probarlos, cómo hacer que lleguen a producción de verdad y que sean útiles. En verdad es pasar todo el conocimiento de las cosas que hago todos los días en videos de YouTube. Y bueno, si tienen alguna pregunta, siempre pueden mandarme un mensaje por LinkedIn o también síganme ahí, que siempre estoy publicando artículos relacionados. No artículos, en verdad, posts. Y también ofrezco consultoría si quieren y les puedo ayudar en sus proyectos de IA. Ya terminó y ahora si se acuerdan del promedio pasado, esto bajó. Pero les voy a explicar por qué. Porque aquí es donde están todos estos detalles que importan. Este es el antiguo, con el chunking ingenuo. Tenemos 0.77, este era el antiguo. 0.95, 0.82, 0.81. Entonces bajó en Precision, bajó en Recall, subió en Faithfulness y relevancia también bajó. Ahora, aquí hay un detalle importante. Porque si vamos a Precision, ¿se acuerdan que toman en cuenta los chunks que se recuperaron? Entonces vamos a ver aquí este, por ejemplo. ¿Qué significa el error
4021. Esta versión mejorada saca el contexto por secciones, cada chunk, perdón. Y le digo que saque 4 chunks. Entonces, saca el primer chunk que dice más códigos de error. Después el segundo chunk es códigos de error comunes. Y aquí está el código, el error 4021 que estamos preguntando. Después tiene que sacar 2 chunks más. Tiene que llenar los 4. Entonces, el siguiente es glosario y el otro es autenticación en 2 pasos. Pero claramente estos no tienen nada que ver. Pero como tenía que sacar 4 chunks, sacó esos también. Entonces aquí el problema es que la información está en un chunk en particular que lo sacó bien, pero también tenía que sacar otros chunks. Entonces la métrica nos dice que sacó chunks que no eran necesarios. Lo que sí hay un error aquí de nuestro RAG es que el error 4021 de la pregunta está en la posición 2. Debería estar acá, este chunk. ¿Por qué lo dejo aquí? Es un error ahí del embedding o del coseno de similitud. Ahí habría que ver por qué. ¿Por qué no puso este en la posición 1? Pero si miramos bien, ¿qué significa el error 4021? La respuesta es faithfulness 1 y answer relevancy súper cerca de 1. Entonces ninguna de estas métricas por sí solas cuentan la película completa. Y si es que una baja o sube, hay que ver por qué y puede que no sea malo. O puede que haya una razón particular. Por eso hay que siempre ojalá usar mínimo las 4. Si quieren poner más, mejor. Ya, y para no alargar este video tanto, porque creo que ya quedó muy largo, voy a dejarlo hasta acá, pero quiero que se lleven varias cosas. Uno, como pudieron ver, hay que evaluar el sistema de RAG, porque van a encontrar cosas que chequeándolo así uno mismo no lo encuentra. También es importante pensar en el dataset, porque si tú te sientas a pensar qué preguntas pueden hacer los usuarios, pueden salir cosas muy valiosas de dónde está fallando o dónde hay que poner más atención y cosas así. Lo otro es que cada métrica por sí sola no dice tanto, tienes que usar varias. Y lo último es que tienes que probar y evaluar distintas técnicas de RAG, distintas técnicas de chunking, distintas técnicas de generar respuestas y cosas así. Hay que ir probando, pero tus pruebas no van a servir de mucho si es que no tienes un sistema de evaluación. Por otro lado, últimamente se habla harto de agentes y evaluar agentes de IA es un poco distinto o tiene algunas novedades con respecto a esto que les expliqué en este video. Así que miren este otro video donde les cuento más específicamente cómo evaluar agentes ya de IA. Nos vemos y que tengan un buen día.